Y seguimos en este segundo segmento de la entrevista con el general Ascanio Tovar. Y sobre todo queremos indicar dos cosas. Primero, que Venezuela hoy está en un proceso de transición y dentro de esa transición hay que pensar cuál va a ser la transición militar, porque tenemos que saltar de la prehistoria del neolítico, que significa las Fuerzas Armadas cubanas, que fue esta bolsería que intentaron plantear estos piratas de la sabana, sobre todo con este sujeto que tiene 10 años de ministro, y el día que lo necesitaron para la guerra lo que hicieron fue que se escondieron debajo de una cama y se pusieron una cobija así, y además que mandaron a sus hijos que no fueran al cuartel en el caso de los dos jefes del ejército, este par de canallas. Pero además de eso, hoy dentro de lo que aspiro que no responda, es que hay un factor que entró en juego en la transición y que acelera el proceso, porque una cosa es el proceso de cambio que estaba planteado con la elección de la señora Machado y otra cosa es con el factor que significa el señor Enrique Márquez, que entró a jugar, porque eso sí, el papá de los helados es Trump, gústele o no le guste, y sobre eso quería que nos ilustrara un poco, mi general. Totalmente, digamos que esta estrategia que se va conduciendo presenta, como cualquier estrategia y como cualquier plan, situaciones que cambian de un momento a otro y que también cambian, no el objetivo fundamental y la trayectoria total, pero sí cambios locales y temporales que son importantes, como el que oímos ayer en el discurso de la unión del presidente Donald Trump al presentar a esta nueva figura en el escenario y que sí puede movilizar totalmente toda esta línea del tiempo en el cual el próximo proceso electoral de Venezuela para lograr la transición definitiva a una república decente y democrática implica esta etapa en la cual hace falta un jugador como este que pudiera entrar a jugar un rol fundamental, que es ayudar desde adentro de la estructura a desmontar la estructura. Y dentro de eso está el proceso de transformación total y depuración de las Fuerzas Armadas. El proceso de eliminar todos aquellos que tienen que ser eliminados y removidos de los cargos porque están comprometidos con crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos y todo tipo de ilícitos. Y esta nueva figura y esta nueva acción implica que dentro de la estrategia se van a acelerar algunas cosas, como la posibilidad de que esto introduzca un cambio y este personaje pudiera convertirse en un nuevo actor dentro de ese gobierno interino que está allí con la señora Delcy Rodríguez al frente, y esta persona pudiera ocupar un cargo del cual pudiera cumplir el resto de las tareas que le sean asignadas y asegurarse que ocurran dentro del plan estratégico del presidente Donald Trump. Bueno, sobre todo porque, insisto, la transición ya comenzó y los hechos nos lo muestran. Y como usted decía, queremos una república decente, eso pasa porque no es solo desplazar a los militares que tienen que salir del juego, uno. Dos, no es solo desplazar un país que tenemos como 4.000 generales, donde no tenemos barcos, no tenemos lanchas, no tenemos tanques, no tenemos aviones. Entonces resulta que tienen más generales que comandantes de pelotón. Entonces ese tipo de cosas tienen que ser revisadas, pero sobre todo, insisto, con el factor Márquez ahora jugando, quizás de lo que necesitamos en el futuro próximo es el adiestramiento de nuestro personal, tanto de tropas como de profesionales, y sobre todo la recalificación de oficiales para el oficio militar y replantear la misión, y para eso hay que mandar gente a adiestrarse, y sobre eso quería escuchar su opinión, mi general. La transformación de las Fuerzas Armadas pasa por juntas calificadoras que evalúen todo lo que hay que evaluar, desechar lo que hay que desechar y pasar a un proceso de entrenamiento y actualización de todo aquel personal profesional, bien sea que esté en situación de retiro, que esté exiliado, donde esté, y que demuestre que tiene las capacidades físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos, que haya aprovechado el tiempo en el aprendizaje de nuevas herramientas, temas como la inteligencia artificial, temas como la actualización en lo que es la nueva forma de hacer la guerra,
este tipo de guerra que estamos viviendo, que implica el uso de cualquier medio posible para doblegar a un país o a una estructura democrática o a este tipo, un Estado-nación como ocurrió con el nuestro, y que implica el uso de armas como los movimientos migratorios forzados, el narcotráfico, para producir problemas como ocurrió con Estados Unidos, porque Estados Unidos aplicó lo que aplicó y movilizó esa fuerza en el Mar Caribe, porque el accionar del cartel de los soles y la estructura criminal venezolana se convirtió en un problema de seguridad nacional. Entonces, una de las cosas que en el futuro inmediato, y que posiblemente este nuevo actor pudiera llegar a ser un garante del cumplimiento de esa tarea, es el de propiciar la reestructuración de la Fuerza Armada, que para empezar hay que reducirla a un tamaño adecuado a las nuevas realidades. Venezuela necesita, no puede no tener una Fuerza Armada, porque desde el punto de vista geopolítico, los espacios que conllevan la existencia de la nación venezolana, desde el punto de vista nada más continental, son casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista de espacios marinos, son más de 500.000 kilómetros cuadrados, pero además son 4 fachadas. Tenemos la fachada atlántica, la fachada caribeña, la fachada andina y la fachada amazónica. Esto requiere, y además en un territorio donde hay grandes recursos, existencia de recursos naturales, que son la garantía de esa nueva Venezuela que tenemos que construir. Y las Fuerzas Armadas es necesaria, va a ser necesaria, y de eso dependerá la existencia y la posible explotación y todo lo que viene para esa nueva Venezuela, que tiene que ser una Venezuela totalmente totalmente diferente a la existente. Y la Fuerza Armada tiene que ser totalmente a la que está ahorita, y también totalmente distinta a la anterior, al año 1999, cuando llegó Chávez al poder. Es correcto, porque si algo tenemos que tener presente en el futuro de las Fuerzas Armadas es que la misión cambió, la visión del país cambió, pero también el concepto de el enemigo de las Fuerzas Armadas hoy a lo mejor no es un ejército formal de una nación, sino estas bandas de maleantes. Hay que ver lo que está pasando en México después de que se soplaron al Mencho. Tienen una guerra interna, y para eso no lo pueden resolver con policía de rolito. Tienen que convocar al ejército, a la infantería de marina, a la Guardia Nacional, y ese es el tipo de enemigos que nos vamos a conseguir nosotros. Quería su opinión. Sí, totalmente. Nosotros simplemente somos un punto caliente de un gran problema global. Y si vemos a nivel geopolítico lo que está ocurriendo, tenemos el caso de Ucrania, Rusia, tenemos el caso de lo que está sucediendo actualmente en Irán, tenemos lo que está sucediendo en México, Colombia. Entonces nosotros estamos en el medio de todo ese juego geopolítico y tenemos que adaptarnos a esas nuevas realidades. Nuestras amenazas ya no son estrictamente las que teníamos en el año 98, en el año 99, antes y después de eso, porque ha cambiado totalmente. Tenemos un enemigo interno que es fundamental y que tenemos que combatir, que el control del territorio, como sabemos, y el monopolio de las armas, el régimen que nos llevó a este desastre, se lo cedió a grupos criminales. Y eso tenemos que desmontarlo, eso tenemos que llegar a un nivel de control territorial para poder lograr que hayan inversiones y el proceso de recuperación del país. De manera que esa realidad tenemos que enfrentarla, pero tenemos que enfrentarla con una nueva Fuerza Armada, con un equipamiento, con una doctrina y con el apoyo que es totalmente necesario de alianzas estratégicas como por supuesto el de Estados Unidos, pero países aliados en la región como Argentina, como puede ser Chile, como puede ser países de Centroamérica como El Salvador, Perú inclusive, y tenemos que procurar que dentro de este esquema también se tenga éxito en el proceso de avance de Colombia, para que Colombia también pueda ser un aliado, porque tenemos un enemigo común que no obedece a fronteras en ese territorio entre Venezuela y Colombia. Bueno, mi general, muchísimas gracias por su participación. En un futuro lo volveremos a invitar, porque el tema de la materia militar es bien extenso, y en otra nueva ocasión esperamos que nos acompañe. Vamos a comerciales y seguimos en elgocho.com.